es igual a 20 gotas. Y este es el que se usa como universal. Sin embargo, sí es cierto que hay algunos laboratorios que por enloquecernos se les ha ocurrido hacer un ML con 24 gotas, pero esos son algunos, ¿sí? Este es el estándar que manejamos. Entonces, este es el dato que no se tienen que olvidar. ¿Qué pasa si yo quiero calcular en gotas para mi paciente? Digamos que me ha salido, no sé, que le tengo que dar 0.2 ml. Entonces, aunque sea en la jeringuita 0.2, es difícil de calcular porque son dos rayitas, ¿no es cierto? Entonces, puede ser más fácil calcular en gotitas. Entonces, ¿qué digo? Yo digo, si un ml tiene 20 gotitas y hago regla de 3 simples, ¿no es cierto? Entonces yo quiero saber este 0.2 ml, ¿a cuántas gotitas equivale? Esa es mi incógnita, ¿sí? Entonces hago regla de 3 simples, 0.2 por 20 dividido entre 1, y sabemos que todo número dividido entre 1 es lo mismo. Por lo tanto, básicamente para convertir a gotas, lo único que tengo que hacer es multiplicar por 20, ¿sí? Entonces 0.2 por 20, ¿cuánto sería? ¿Cuánto? 4. Entonces más facilito calcular 4 gotitas, ¿no es cierto? Entonces le voy a dar 4 gotas. Más fácil, ¿no es cierto? Sin embargo, ¿qué debo de pensar? Primero, el requisito básico para darle en gotas es que exista presentación en gotas. Porque si no existe presentación en gotas, es una locura pretender darle gotas, ¿se dan cuenta? A ver, yo agarraré este vaso y le diré, ya de aquí le va a dar 4 gotitas. ¿Cómo le va a dar? ¿Se imagina? Va a enloquecer peor que tener que calcular estos 0.2 ml en una jeringa. ¿Se dan cuenta? Entonces, el requisito número 1 es que debe existir la presentación en gotas. Por ejemplo, cuando ustedes revisen las posologías, van a encontrar el ibuprofeno en gotas, porque está descrita la presentación de ibuprofeno en gotas. Pero en nuestro medio no usamos ibuprofeno en gotas porque no nos llega esa presentación, ¿sí? Usamos en jarabes más. Paracetamol tenemos en gotas, sí, usamos en gotas, ¿sí? Entonces, no se olviden ese dato importante. Cuando me sale muy pequeñito, es mejor hacer la conversión en gotas, pero para eso tengo que tener presentación en gotas. Si me sale ml o me da un ejercicio y no me dice que hay frasco gotero, no le puedo dar gotas, ¿sí? Y si le doy en gotas está mal, porque no hay esa presentación, no puede ser algo irreal, ¿sí? ¿Está claro? Muy bien, ¿tienen alguna duda de su tarea? ¿Han visto sus videitos de farmacocinética y farmacodinamia para complementar el tema 1? Vayan viendo, su examen está cerca, ¿sí? Porque si hay dudas me tienen que preguntar. Eso que está en los videos ya lo vamos a avanzar, ¿sí? Bien, entonces fíjense, en relación a lo que es receta médica, como hemos dicho en la clase anterior, los datos importantes que, antes de pasar, perdón, a la receta, terminaré con los de la tarea. No se olviden que la tarea tiene una fecha de entrega, ¿sí? No pueden entregar después de esa fecha, o sea, podrían subirlo al sistema si el sistema les acepta, pero si está fuera de fecha vale 0, ¿sí? Entonces, su fecha está establecida hasta el día domingo. No se olviden entregar y subir en el momento que corresponde, porque no se les acepta después de eso, ¿sí? Número 2, la defensa de esa práctica 1 va a ser el día lunes, en este su mismo horario, ¿sí? Y su examen es el siguiente lunes, ¿no es cierto? Entonces, para el lunes que viene, tienen que prepararse para su defensa. ¿Tienen algún examen o algo ese lunes? No, Sí. compañeros que tienen choque de materias pidieron si podemos hacer la defensa los miércoles. No, porque no se hacen modificaciones en base a los que arrastran. Se hace cualquier programación en base al curso regular. Ellos tendrán que ver si tienen choque de materias y es lo que les he dicho. Para la asistencia a clases yo no tengo ningún problema. Se puede faltar todito el semestre y yo les pongo su asistencia y no tengo ningún problema. Pero el día que tenemos defensa, tienen que estar. Lo que sí podrían hacer es ver si les choca justo en esa hora y el otro periodo están libres, defender con el otro grupo. Eso sí podrían hacer. Pero por ellos cambiar de día, no se hace. Porque no puedo perder 2 periodos en una defensa, tengo que avanzar.
¿sí? Entonces les avisan eso, por favor, o ellos que me pregunten, porque yo les he dicho, cuando me han pedido permiso por sus choques, yo les he dicho clarísimo eso. No tengo ningún problema con la asistencia, estudien, ustedes pónganse al día, pero el día de defensa tienen que estar, porque el día de defensa no se mueve. Por eso estamos quedando una semana antes y les estoy diciendo si no tienen algún examen ese día. Tenemos, doctor. ¿Examen de qué? Fisiopato. ¿Parcial? ¿A qué hora? ¿Lunes? Lunes, próximo lunes fisiopato. Verifiquen, por favor. ¿Es el martes, seguro? ¿Martes? Los exámenes ¿Qué empiezan fecha? lunes, 5. Ya, porque el lunes es 4. Si su examen es 5, es el martes. ¿Sí? Me confundí. ¿Seguro? No sé. Ok, entonces el lunes 4 es su defensa de farmacología. ¿Listo? En su hora de clases. ¿Ya? Tienen que traer calculadora, a no ser que quieran calcular manual, porque para defensa, tanto para el práctico como para el examen parcial, es prohibido que usen su celular. ¿No? Obvio, eso ya saben del reglamento, no se usa celulares en los exámenes. Si necesitan calcular, claro que sí, que van a hacer cálculo kilo-peso. Entonces, si saben calcular mental, no traigan calculadora, si no, tienen que traer su calculadora cada examen. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Alguna duda más? Acerca de los videos de farmacología 2, están repetidos el mismo video que grabamos. Sí. ¿Es el mismo? Sí, es el mismo día. Lo voy a revisar. Farmacodinámica. Es que uno es farmacocinética y el otro es farmacodinamia. Farmacodinamia, Hay la dos. primera parte está repetido. No voy a recibir nada. Ya, voy a revisar. Ok, gracias por avisarme. ¿Ve? Si no me avisan, se van a quedar. Después van a revisar un día antes del examen y van a decir, ¿y ahora qué hago? Y les voy a preguntar. Ok, ¿no tienen ninguna duda sobre esos contenidos? ¿Ya todo claro? Bueno. Ok, entonces, es importante reforzar. Ahora vamos a terminar con receta, que es lo que nos faltaba la última partecita. Y el lunes, os digo que es el miércoles, vamos a terminar la última parte de farmacodinamia, que sería lo que falta. Voy a revisar el video dependiendo de eso. Y si no, ya vamos a entrar al sistema nervioso autónomo, que sería lo que nos falta. Y con eso ya estamos para su examen. Ahí hemos quedado, ¿no? Sí. Bien, entonces cuando hablábamos del uso racional y la prescripción de una receta, dijimos que solamente el personal de salud o un profesional médico debería hacer esta prescripción. Y la razón de eso es que se tiene que hacer un proceso integral y sistemático para hacer una prescripción. Entonces dijimos, número 1, tenemos que hacer pues un diagnóstico específico de una enfermedad que el paciente tenga. Y para eso dijimos, se hace pues anamnesis, examen físico, estudios complementarios, se hace un análisis integral de todo eso para llegar a un diagnóstico específico, ¿sí? Una vez que he llegado a ese diagnóstico, yo debo hacer las consideraciones fisiopatológicas del cuadro. Por ejemplo, digamos que mi paciente tiene hipertensión arterial, ¿sí? Yo sé que la presión arterial, hablando de fisiopatología, depende del gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica. Por lo tanto, si hay una elevación de la presión arterial, yo considero que alguno de estos factores tiene que estar alterado para estarme produciendo hipertensión en el paciente, ¿sí? A eso se refiere con estas consideraciones fisiopatológicas, porque ahí yo voy a determinar y voy a decir dónde voy a atacar con mi fármaco. A eso se refiere con elegir mi objetivo terapéutico. Por ejemplo, digamos que mi paciente tiene aterosclerosis, entonces eso está generando un aumento de la resistencia vascular periférica y por eso está subiendo la presión arterial. Entonces con el fármaco yo puedo atacar la resistencia vascular periférica, disminuirla para bajar la presión arterial, ¿sí? O puedo usar un fármaco que baje el gasto cardíaco para bajar la presión arterial. O puedo usar un fármaco que afecte los dos, ¿sí? Entonces, fíjense, en base a mi diagnóstico, yo voy a hacer las consideraciones fisiopatológicas
voy a elegir mi objetivo terapéutico específico y en base a eso voy a seleccionar un fármaco. Porque para esto que yo les estoy diciendo, que puedo modificar aquí, aquí o en los dos, yo puedo usar, por ejemplo, un IECA, ¿sí? Inhibidor de enzima convertidora de angiotensina. Yo sé qué hace y sé cómo va a actuar en los dos factores. Puedo usar un ARA2, ¿sí? Puedo usar un diurético, puedo usar un beta bloqueante, puedo usar un bloqueante de canales de calcio. Entonces, fíjense, tengo varios grupos farmacológicos que van a actuar donde yo necesito y tengo que decidir cuál es mejor para cada paciente, ¿sí? Por ejemplo, si mi paciente tiene, además de hipertensión, tiene insuficiencia cardíaca congestiva, no le puedo dar beta bloqueante, pues porque se compromete la función del corazón, ¿sí? Entonces, yo tengo que analizar en cada caso cuál es la mejor alternativa para cada paciente. Después de seleccionar el fármaco ideal, por decirles, he decidido darle un ARA2, le voy a dar losartán, ¿sí? Entonces, voy a determinar cuál es el esquema más apropiado para mi paciente. Le voy a dar la dosis entera una vez al día, le voy a dar 2 veces al día, o le voy a fraccionar su dosis. ¿Y cómo voy a determinar esto? Si mi presión arterial yo quiero que se mantenga en este nivel donde está la línea, menos de 120, menos de 80, ¿sí? Yo le voy a dar el fármaco, por decirles, ya vamos a tomar losartán de 25 miligramos cada día, ¿sí? Entonces, cada día, Juanito, vas a medir toda esta semana a la misma hora tu presión arterial. En la casa pueden medir o puedes medir en la farmacia o en el último caso vienes al consultorio todos los días a la misma hora, una semana. Pero necesitamos que esa primera semana determinemos si el tratamiento que estamos haciendo está alcanzando nuestro objetivo terapéutico. ¿Por qué? Si esa semana la presión está así, sube, baja, esto es más lesivo que si todo el tiempo estuviera alto, ¿sí? Me hace más daño a mis órganos diarios, ¿sí? O resulta que le estoy dando el tratamiento y se mantiene todos los días alto, no va. Entonces no me sirve. Entonces, vean, no es nomás decidir, ya le voy a dar losartán, tomas Juanito, nos vemos en un mes. Si no sirve el tratamiento, yo tengo que saber cuándo le voy a decir, ok, Juanito, nos vemos en tus controles cada mes o cada 2 meses, cuando con el fármaco que le he dado he logrado que la presión esté así. Nunca va a estar recto, ni siquiera en el sano es recto todos los días igualito, pero va a estar siempre cerca de mi objetivo terapéutico. Por eso es que debo plantear cuál es mi objetivo antes de iniciar el tratamiento. Cuando está así, entonces digo, ok, ahora sí, cada 2 meses vamos a hacer tu control. A no ser que sientas esto, te vienes inmediatamente. Si no, nos vemos en 2 meses. ¿Sí? Entonces a eso se refiere con que voy a determinar el esquema de dosificación apropiado. Si con esos mis 25 miligramos día está así picudo o está alto, no sirve, le subo a 50. ¿Sí? O considero, tendré que asociar, tal vez necesito asociarle, no sé, un diurético. ¿Sí? Voy a ver y voy a probar hasta alcanzar mi objetivo terapéutico. Y ahí recién voy a estructurar mi plan de vigilancia. Si es hipertenso, por ejemplo, es probable que haga tratamiento toda su vida. Entonces tengo que decidir cada cuánto le voy a hacer sus controles. Si es una infección bacteriana, probablemente en 7 días terminamos el esquema de tratamiento. Pero el tercer día lo tengo que revisar para ver cómo está evolucionando. ¿Sí? Y después de eso, al 7º día, ok, listo, no necesitas venir más, hemos terminado el tratamiento. ¿Sí? Entonces, ustedes son los que tienen que hacer esto y además este es súper importante, planear un programa de instrucción al paciente. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes tienen que enseñarle al paciente para qué está tomando la medicación, cuál es la importancia de la medicación que está tomando y de que cumpla correctamente el tratamiento. Porque si ustedes no hacen esto, ¿qué va a pasar? El paciente viene, toma un par de días, se siente mejor y deja de tomar. Y vuelve cuando se vuelva a descompensar. Y estamos perdiendo tiempo valioso. Yo siempre les digo, el mejor aliado es el paciente que sabe su enfermedad, que entiende la importancia de lo que le están dando. Y para eso necesitamos educar al paciente. Si solo somos médicos de secretaria, que digo yo, que hacemos recetas y le damos, hacemos receta y le damos sin explicarle nada, fracasan las terapias, ¿sí? Y el paciente no ayuda porque se siente bien y deja de tomar porque no entiende la importancia de que tome su medicación correctamente, ¿sí? Y esa es responsabilidad nuestra. Entonces, vean, todo ese proceso lo hacen ustedes como médicos. La bioquímica de la farmacia no hace ni siquiera el 1 cuando le da medicación a un paciente.
La vecina que tiene visión de rayos X para hacer todo esto sin ni siquiera tocar al paciente. No, no es cierto. Entonces, esta es la razón por la que solo un profesional en salud, un médico, debe estar prescribiendo fármacos, pues, porque solo él se forma para hacer todo eso. El resto que prescribe sin hacer todo este proceso es absolutamente irresponsable, ¿sí? Porque está jugando con la vida de la gente. Bien, en el libro tenemos este esquema que nos dice, este es el esquema básico de la prescripción de fármacos, de la receta, ¿sí? Entonces, fíjense, nos dice, tenemos un encabezado y tenemos un cuerpo de la receta. El encabezado tiene todos los datos del lugar donde se prescribe la receta. Por ejemplo, el nombre, la licencia, la dirección, el número de teléfono, que es del sitio. Por decir, si tuviéramos Hospital Unicen, entonces aquí diría Hospital Unicen, su número de licencia, su dirección, Avenida Juan de la Rosa, no sé qué, y su teléfono. ¿Sí? Entonces, del lugar, si es un consultorio, si es un hospital, si es una clínica, si es una posta, ahí debería estar esos datos. ¿Sí? Debajo debería estar el nombre del paciente, que tiene que estar completo y hemos dicho que es fundamental para validar la receta. Debajo del nombre del paciente debería estar su dirección. En nuestro medio no aplicamos y no tiene una utilidad real. O sea, no van a ver que en las recetas pongamos la dirección del paciente, que no lo hacemos. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Para qué serviría la dirección del paciente? Número uno, si pierde su receta, para que un buen samaritano que encontró por ahí vaya y le devuelva. Pero si escuchan en los carnes nos devuelve la recetita, ¿no? Segundo, para verificar, por ejemplo, el consumo de fármacos peligrosos y que se pueda identificar dónde está el paciente que consume. Pero aquí si todo el mundo se compra lo que sea y toma lo que sea sin receta, ¿qué utilidad tiene esto? Mentira que se va a controlar. Entonces, en realidad no usamos. Debería manejarse, pero no se maneja. ¿Sí? La fecha, Tatsun nos dice, debería estar arriba. Van a ver que la mayoría de nuestros recetarios están al pie de la receta. No importa si está abajo, arriba, al costado, pero tiene que estar la fecha. Para nuestra defensa tenemos que poner la dirección. No, si está en el hospital el paciente, claro que sí va a tener estos datos, en los datos de filiación del paciente. Pero si es para que el paciente lleve la receta, o sea, aquí no ponemos. Pero, por ejemplo, uno de los datos importantes cuando tú haces el registro de tu paciente en el expediente que se queda en el consultorio, tiene que estar la dirección. ¿Sí? Ahí tiene que estar registrado. En cambio, la receta no solemos poner. ¿Sí? En el cuerpo de la receta van los elementos del fármaco y de la indicación que los hemos visto en la práctica, ¿no es cierto? 3 del fármaco, 4 de la indicación y nadie se pierde. Los datos del médico, que también son imprescindibles, donde va el nombre del médico, su número de licencia, su firma, que esto normalmente dependiendo del país varía. Aquí tenemos un número de registro que nos da el Ministerio de Educación, de Salud y Educación, que nos permite ejercer en todo el territorio nacional, y tenemos otro que nos da el Colegio Médico. Pero desde que el actual partido de gobierno está en el gobierno, le han quitado relevancia, querían hacer desaparecer nuestro Colegio Médico, pero no nos hemos dejado. Entonces, el código del Colegio Médico no es obligatorio. Antes era, ahora ya no. Solo el del Ministerio es obligatorio. El del Colegio Médico, si quieres te afilias, si no quieres no te afilies. Y además, los que han ido a estudiar a Cuba, ¿no? Y se han formado allá, han hecho su colegio médico paralelo, de los pluris. Entonces, es una locura eso. Pero bueno, en general no nos vamos a meter en política. Tiene que estar el del ministerio, ese es obligatorio. ¿Sí? En Brasil, por ejemplo, es el CRM. En Chile, ¿qué es en Chile? ¿Un chileno? No sé, en Argentina, y en cada país tienen su código que les da su estado, ¿sí? Para ejercer. Estos pueden estar, pero si no están, no pasa nada, ¿sí? Son prescindibles. Por ejemplo, el resurtir. El resurtir hace referencia a cuántas veces puedo utilizar esta misma receta para comprar ese mismo fármaco. Por ejemplo, digamos que mi paciente viene cada 3 meses, pero cobra su rentita y se compra para el mes, ¿sí? Entonces no se puede comprar los 3 meses juntos. Entonces yo le pongo resurtir 3 veces. Va a ir a la receta, van a mirar esto y le van a anotar 1, la fecha, van a firmar
y le van a devolver la receta. El segundo mes, lo mismo, van a anotar 2. El tercer mes, lo mismo, y se van a quedar con la receta. Entonces ya tienen que volver al médico para que el médico le dé otra receta, ¿sí? Obviamente esto, ¿dónde se aplica? Donde exigen receta para vender tu fármaco. Aquí puede ir con su receta de hace 10 siglos y de todas formas le van a vender. Puede ir sin receta y de todas formas le van a vender. Puede ir con su receta anotada en papel higiénico e igual le van a vender. Pues aquí es un desastre, ¿no? Así que no se aplica, vuelvo a insistir. Hasta los de talla negra, yo no sé cómo dicen aquí, talla preta. Depende, doctor, del medicamento, si vienen sin receta. Porque es por eso porque acabo de preguntar si hasta los de talla preta se vende sin receta. Sí, o sea, hasta los psicofármacos que son controlados aquí se venden. En las farmacias grandes no, porque controlan un poco más, pero hay lugares donde venden absolutamente todo. Es una barbaridad, ¿sí? Bueno, está preguntando dónde. Al Clefitas le vamos a preguntar el sábado. De verdad. Alguna vez que estábamos haciendo en experimentación y necesitábamos benzodiazepinas que son más controladas, no nos vendían, y eso que todos teníamos sello de médico, ¿no? Y necesitábamos para hacer experimentación en un módulo de toxicología que estábamos haciendo. Y no nos han querido vender, y hemos ido así a varias farmacias, todos con nuestro sello. No, tiene que ser de psiquiatra o de anestesiólogo o receta valorada. Entonces, la que nos estaba dando el módulo a su paciente drogodependiente. Che, Juanito, necesito un farmaquito, ¿será que me lo puedes conseguir? Claro, doctorita, ahorita ven. Ha venido, con 50 pesitos ha ido, ni siquiera ha llevado ni una receta, y a la media hora no se trae el fármaco. Influencias, pues, influencias. Nos ha dicho, allá vas y todo lo que quieras, solo necesitas plata. Entonces así es aquí, es una barbaridad, pero así. Ok, fíjense, recipiente a pruebas de niños son esos frascos que haces fuerza y no se abren, ¿no? Entonces que tienes que apretar y girar y recién. Entonces esto normalmente se puede pedir cuando tú haces preparar fármacos en las farmacias artesanales. No puedes pedir, qué sé yo, le dices cómprese los sartán y en un frasco a prueba de niños. ¿Por qué? Porque ya viene en su blister o en su caja o en su forma de presentación ya preparado, no puedes pedir. Pero cuando haces que te preparen preparados magistrales en las artesanales, donde tú dices quiero que me pongan tanto de tal fármaco, de tal otro, ahí sí puedes pedir frascos especiales. Entonces, si necesitas, puedes pedir. Obviamente esto es para disminuir el riesgo para los niños, ¿no? Y las precauciones hacen referencia a cualquier característica o situación que esté relacionada con el fármaco o con su almacenamiento o con alguna recomendación con las comidas, sin las comidas, etc. ¿Sí? Entonces, fíjense, estos no le quitan ningún valor a la receta, pero si están presentes, la receta está más completa, ¿sí? Dependerá de qué estamos dando para ver si es más importante o menos importante. Entonces, los elementos que nunca jamás deben faltar son los que hemos visto cuando hemos hecho la práctica. El nombre del paciente, la fecha, estos datos del fármaco y de la indicación, que pueden estar juntos o separados, como hemos dicho, y no hay problema, y los datos del médico, ¿sí? Esos no pueden faltar. En cambio, estos, la afiliación, el lugar, etcétera, no pasa nada. Si no están, no le quitan relevancia a la receta, se puede prescribir, ¿sí? Entonces, aquí tenemos un pequeño ejemplo, fíjense. Ahí tengo los datos, Hospital San Isidro, su número de licencia, su dirección, su teléfono. El nombre del Juanito, bueno, en este caso es el Jacinto, la fecha, su dirección. Aquí está, fármaco, potencia, cantidad, 3 del fármaco. Vía, tomar por vía oral, ¿cuánto? Un comprimido, ¿cada cuánto? Cada 8 horas. ¿Por cuánto tiempo? Por 4 días. 4 elementos de la indicación y nadie se pierde. ¿Sí? Aquí están los datos que pueden ser complementarios, si ustedes lo consideran importante, y los datos del médico. ¿Sí? En este caso el Juancito era el médico, por eso no era el paciente. Ok. Entonces ahora vamos aquí a los tipos de receta que se pueden utilizar. Entonces fíjense, esta es la receta simple, que es la que usamos habitualmente en el paciente ambulatorio en cualquier atención. Entonces es una orden escrita por un profesional
que tiene todos los datos que hemos mencionado y con esto el paciente puede adquirir fácilmente su receta. Este está diseñado para fármacos que no son peligrosos, fármacos de uso convencional y habitual que usa cualquier médico general, ¿sí? ¿Tenemos otros tipos de receta? Claro que sí. Tenemos, por ejemplo, la receta médica magistral. Esta es la que les digo que nosotros hacemos preparar en una farmacia artesanal. En esas farmacias yo puedo decirle al farmacéutico que quiero que me lo prepare. Por ejemplo, aquí, si se fijan, bueno, no se nota muy bien, pero puedo poner que quiero que me lo ponga ginkgo biloba, jengibre, y que esto me lo asocie, no sé, con paracetamol. O sea, yo puedo hacer mi receta magistral dependiendo de para qué necesito. Le digo que me lo prepare un frasco, ¿sí? O, por ejemplo, tenemos en las farmacias dutasteride, que usamos para la calvicie, ¿no? Pero es muy caro. Muchos han ido descontinuando y los que llegan normalmente están por encima de 10 bolivianos cada tabletita, a veces 12, 14. Entonces imagínense 14 todos los días para el paciente, se le hace todo un presupuesto. Y en estas artesanales nos los preparan el mismo dutasteride a 0,5, pero cuesta 4 pesos cada tabletita. Entonces es más económico, es igual de eficiente, pero es preparado magistral, ¿sí? Bien, también tenemos, esta es la receta retenida. Esta receta retenida, fíjense, se usa para medicamentos de uso controlado. El modelo varía para cada país, ¿sí? Son recetas estructuradas y que además tienen un entramado diferente, características, sellos particulares que le dan validez y que los farmacéuticos revisan cuando uno va con una de estas recetas, y que se tiene que retener la receta, es decir, le vende, pero esa receta se queda y además el farmacéutico tiene que reportar esa receta, ¿sí? Para que vean qué médicos están prescribiendo estos fármacos que son controlados, ¿sí? Ahí va, me imagino, la receta que preguntabas, ¿no? La con sello negro que decías. Y de la misma forma, la receta cheque. Esta receta cheque es más controlada todavía que la anterior, porque fíjense, tiene una textura diferente que también varía de país en país y además tiene un taloncito que se queda en el sitio donde se está prescribiendo, donde se anotan los datos de la fecha, quién se está prescribiendo, quién se está dando y qué médico está prescribiendo, y esos mismos datos están en la otra parte que se va a ir a la farmacia, ¿sí? Entonces, fíjense, una parte es para el médico y una parte es para el farmacéutico, ¿sí? Y obviamente, ¿eso qué hace? Igual el paciente va a ir a recoger o el personal de salud va a recoger y se va a quedar esto también en la farmacia y tienen que hacer un cruce después de cuántos había, cuánto se ha dispensado, quién ha dispensado y se registra eso en el expediente del médico, ¿sí? Y además aquí sí se tiene que poder localizar quién está consumiendo, por qué está consumiendo, por qué le están dando ese fármaco. Entonces estos son fármacos de prescripción controlada, que básicamente aquí deberían estar todos los fármacos que son psicotrópicos, que tienen riesgo de dependencia, por ejemplo, como las benzodiazepinas, como el diazepam, el alprazolam, las anfetaminas, ¿no? O los opioides. Seguro han escuchado de la gran pandemia, bueno, no pandemia, epidemia que tienen hasta hoy en Estados Unidos con la oxicodona, ¿sí? Justamente porque ha habido un mal manejo a nivel de estas instituciones y han habido errores terribles, pero hasta hoy hay mucha gente que se sigue muriendo por oxicodona, ¿sí? Entonces, todos esos fármacos es muy importante que sean muy vigilados y controlados en todos los países del mundo. Entonces, estas recetas especiales son un tipo de control y obviamente están normadas por el Ministerio de Salud de cada país. ¿Tenemos nosotros estas recetas? Claro que sí, pero el problema es que hay las recetas, existe la legislación y nadie controla en las farmacias qué se vende y qué no se vende, ¿sí? Entonces, aunque se debería controlar y sí existe la legislación, nadie hace que se cumpla y por eso se maneja como sea. ¿Sí? Ok, vamos a quedar ahí. Entonces, voy a revisárselos hoy día los videitos y cualquier duda me avisan, ¿ok?
Sí, doctora. Dios va a tener su periodo, ¿no?